Bueno, mis hermanos, vamos ahorita a dar comienzo a la enseñanza. Ya hicimos una oración y pusimos todo en las manos del Señor Jesús. Es el que tiene el control, amén, de todo lo que sucede y Él es para su gloria que lo hacemos todo. En este momento voy a compartirles la enseñanza, una enseñanza muy importante que es acerca de la oración. El título de la enseñanza es El poder de la presencia de Dios en la oración eficaz. Amén. Entonces aquí estamos viendo dos cosas, que es la presencia de Dios y la oración eficaz. Amén. Ya como vimos, ¿qué es la oración? La oración es ese acto o acción por medio del cual nosotros buscamos la presencia de Dios para entrar en una comunión íntima con Él. Es nuestra comunicación diaria. Ojalá que diariamente lo hagamos con nuestro Dios y lo hacemos cara a cara. Amén. Amén. ¿Cuándo y cómo dice la Biblia que debemos orar? Entonces vamos a usar aquí este versículo en Efesios 6, capítulo 6, versículo 18. Vamos a usar este versículo como base de la enseñanza. Amén. Aquí dice Efesios 6, 18, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está respondida nuestras dos preguntas, que dice, ¿cuándo debemos orar? Dice, en todo tiempo, amén, sin cesar. Y cómo dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces debemos orar en todo tiempo y debemos hacerlo en el Espíritu. Amén. Amén. Y vamos a ver, vamos a irnos hacia el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un poco del tabernáculo que Dios le encargó a Moisés de que construyera el tabernáculo. Él le dio todas las órdenes, le dio el diseño, el modelo, cómo debería de ser para que lo construyeran, y fue la voluntad de Dios que la tribu de Leví fueran los sacerdotes, amén, que eran los que estaban encargados ellos de llevar a cabo todos los oficios en el tabernáculo, que estos oficios que ellos hacían, o sea, ellos llevaban a cabo cada día, 2 veces al día allí en el tabernáculo, los mantenían en comunión constante con el Señor. Para eso hacían ellos esos oficios. Y también ellos lo adoraban y le daban gracias al Señor por todas sus provisiones continuas. El Señor era el que los mantenía, entonces ellos le daban las gracias. Y algo muy importante era que los sacerdotes levitas eran los que estaban encargados de interceder, no solamente por ellos, pero por todo el pueblo. Ellos intercedían cuando hacían estos oficios, cuando los realizaban. Y en ese tiempo, ellos entraban hasta el lugar santo, los sacerdotes levitas, pero al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, solamente una persona, que era el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año para realizar los holocaustos, ¿cierto?, de expiación por todo el pueblo, para ofrecer esa expiación por los pecados de él y de todo el pueblo. Pero hay una noticia muy grande para todos nosotros, que es que cuando el Señor Jesucristo murió, dice la Biblia que ese templo, el velo que estaba en el templo, que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó, se rompió de arriba abajo el velo, y ese velo representaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor traspasó, Él atravesó, nos dio acceso directo a nosotros a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros no necesitamos ningún intermediario, nosotros no necesitamos ir a ningún sacerdote, ya más
a ninguna persona a contarle nuestros pecados ni a decirle quiero que usted me comunique con Dios, porque nosotros tenemos el acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Amén. En Hebreos 10, versículos 19 y 20, voy a leerles la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Amén. Nosotros tenemos acceso directo, entrada a la presencia de Dios. Así que quienes hemos nacido de nuevo, que eso es lo que se necesita, amén, nacer de nuevo de agua y de espíritu, hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo y nos hemos convertido en el pueblo de Dios y hemos recibido un sacerdocio real. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Señor. Como esos sacerdotes levitas, amén, nosotros también recibimos un sacerdocio real para que le sirvamos al Señor. Por eso, como los mismos sacerdotes levitas, debemos de buscar la presencia continuamente, esa intimidad con nuestro Dios, y nosotros lo hacemos por medio de ¿qué? De la oración. Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Amén. Nosotros alcanzamos esa misericordia y tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? Vamos a ver aquí 3 puntos, los más importantes. Primero que todo es cumplir con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros oremos continuamente, amén, que estemos en comunión con Él. El Señor Jesús, perdón, en la Biblia, en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Entonces, ¿quién nos dice que debemos orar siempre? El Señor Jesús. Amén. Y esta parábola fue la parábola de la viuda, si se acuerdan, que ella estaba siempre, ¿cierto?, insistiendo ante ese juez injusto y porque era, como él mismo dice, yo no era una persona buena, ni tenía ningún temor ni nada, pero porque ella le insistió, él la escuchó, ¿cierto? Ahora, cuánto más nuestro Dios, que nos ama y Él es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, Él quiere que oremos siempre y no desmayemos. Amén. Ahora también la oración es, nosotros como vemos en el tabernáculo, el fuego del altar del incienso era para construcción. Y por medio de la oración nosotros construimos una vida espiritual conforme al plan divino, al plan de Dios. Amén. Y así, por medio de la oración, nosotros nos edificamos y crecemos espiritualmente. Por eso es necesaria también la oración. Amén. Por medio de la oración, también la oración es el vínculo de intimidad con Dios, por el cual nosotros nos llenamos del poder de su Espíritu Santo, que como leímos, debemos orar siempre en el Espíritu. Entonces, por medio de la oración, ustedes saben que cuando empezamos a orar y a alabar y a adorar al Señor, entonces nos vamos llenando, ¿cierto? Nos vamos llenando del poder del Espíritu Santo y nos perdemos en la presencia del Señor cuando nos acercamos a Él por medio de su Espíritu. Amén. También por medio de la oración nos acercamos al trono de la gracia. Vamos a ver para qué. Dice en Hebreos 4:16, capítulo 4, versículo 16,
Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el trono de la gracia es que nosotros vamos a alcanzar la misericordia y el socorro para todas nuestras necesidades y también para interceder por las otras personas conforme a la voluntad de Dios, porque no quiere que oremos por nosotros nada más, ¿cierto? Sino que seamos intercesores por las necesidades de los demás. La Biblia afirma, hermanos, que la oración eficaz del justo es muy poderosa. ¿Ven? Eso dice el apóstol Santiago en Santiago 5:16, dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Amén. Pero para que esa oración llegue al Señor, ¿cierto? Para activar el poder divino y que el Señor la reciba como aroma agradable, ¿cierto? Debemos de hacerla de una manera eficaz. ¿Qué quiere decir? De una manera que esté conforme a la voluntad del Señor, no de cualquier manera, ¿amén? Sino de una manera que esté conforme a la voluntad de Dios. Y vemos cómo les estoy hablando del tabernáculo, es porque el modelo del tabernáculo que construyó Moisés nos sirve a nosotros hoy día como una guía para acercarnos a la presencia de Dios cuando estamos en oración. Y también el tabernáculo y todos los muebles que había ahí en el tabernáculo representaban al Señor Jesucristo. Amén. Y ese tabernáculo era el lugar de la presencia divina, donde la intimidad con Dios y la oración poderosa eran posibles. Amén. Allí en ese lugar, porque ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta tanto la oración del Padre Nuestro, que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos, como el modelo del tabernáculo para nosotros construir nuestro propio modelo de oración eficaz. Amén. Entonces, son modelos, son simplemente modelos que el Señor nos los da. Amén. Están disponibles en la palabra de Dios, que es nuestra guía. Entonces, de allí podemos sacar nuestro propio modelo basado en la voluntad del Señor, para que esa oración sea agradable para el Señor y llegue a la presencia de Dios como un aroma agradable. Amén. Así que ahorita les voy a decir cuáles son los elementos que se necesitan para que la oración sea eficaz. Vamos, pongan atención, por favor. Primero que todo, para esto les voy a compartir, mis hermanos, les voy a compartir sobre el tabernáculo. Amén. Gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces aquí vamos a continuar. Aquí, como vemos, es el tabernáculo. Amén. Y cuando los sacerdotes se querían acercar, se iban a acercar, ellos tenían que primero que todo tener presente que se iban a acercar a la presencia de Dios, amén, que es lo más importante. Nosotros debemos tener presente que estamos acercándonos a la presencia de nuestro Dios, que es soberano, omnipotente y omnipresente, amén. Y dice así en la palabra del Señor, el Señor Jesús dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Así que eso tenemos que llevar en nuestra mente nosotros, de que estamos acercándonos a la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Sí están viendo la figura? Sí. Ok. Bueno, ahora la número 2 es nuestra fe. El elemento número 2 es nuestra fe, que es la principal de nuestra parte para que la mano de Dios se mueva
a nuestro favor, porque en la Biblia dice, en el libro de Hebreos 11:6, dice que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora, el tercer elemento es la alabanza y la exaltación. Nosotros siempre debemos empezar, cuando nos acercamos a la presencia del Señor, debemos empezar a alabarlo, a glorificarle, a exaltarle, no ir a Él con una lista de peticiones, sino debemos exaltarlo, alabarlo siempre. Amén. Dice en Salmos 150, 1 y 2, dice, alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Amén. Y también dice en el Salmo 148:13, dice, alabado sea el nombre del Señor, solo su nombre merece ser exaltado. Gloria al Señor Jesús. Amén. Número 4. El elemento número 4 es ofrecer sacrificio vivo. Entonces nosotros vemos aquí en el tabernáculo, como les dije, primero ellos entraban, para poder entrar ahí ellos sabían que iban a buscar la presencia del Dios Altísimo, y entraban y el tabernáculo estaba dividido en el atrio exterior y luego adentro estaba el lugar santo y atrás el lugar santísimo, que estaban cubiertos. Ellos tenían que empezar allí en el atrio donde estaba, esa era la fuente, o sea, perdón, el altar de bronce donde ellos tenían que ofrecer holocaustos al Señor allí. Entonces, cada día lo hacían 2 veces en el día, y así nosotros también debemos de ofrecer nuestra vida diariamente a Dios como un sacrificio delante de Él, y debemos de morir cada día a nuestra carne, ofrecernos cada día. Ahí está el altar de bronce donde ellos ofrecían. Después, el segundo elemento es reconocer que a nosotros mismos y ser lavados. Entonces, si ven, ahí está la fuente de bronce que estaba aquí adentro también en el atrio del tabernáculo, y después de que ellos ofrecían ese holocausto, tenían que pasar allí a la fuente. La fuente tenía unos espejos por todo alrededor, y así el sacerdote, ellos se veían tal como eran ellos en esos espejos de la fuente de bronce, y luego se lavaban para poder entrar al lugar santo, porque en la Biblia dice que si ellos no se lavaban antes de entrar, morían. Entonces, nosotros también tenemos que, ¿cierto? Nosotros debemos de reconocer a nosotros mismos como somos, y como el rey David debemos de pedirle al Señor que nos examine a nosotros y nos pruebe y vea si hay en nosotros algo malo y nos enderezca el camino, ¿cierto? Nos lleve por el camino eterno, que nos limpie de toda maldad y nos lave de todo pecado. Amén. Eso debemos de pedirlo al Señor. Ahora, el número 6, el elemento número 6 es la humillación, la sumisión y el rendimiento al Señor. Aquí vemos ya que adentro, cuando ya ellos se lavaban, podían entrar al tabernáculo, y al lugar santo podían entrar. Cuando entraban al lugar santo, que es lo que les estoy señalando aquí, en donde se ve esta tienda, ahí estaba el lugar santo, y lo primerito que veían era el candelero de oro, que estaba allí a la entrada del tabernáculo. Entonces, solamente por la luz de ese candelero es que el sacerdote podía ver para realizar todos los demás oficios. Solamente por esa luz él podía ver para cumplir con los oficios en el lugar santo, y para conocer la voluntad de Dios, para poderse acercar al Señor y conocer su voluntad. Así nosotros
dependemos de la luz, ese candelero, como les dije, que cada uno de estos elementos que están adentro en el lugar santo representan al Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, amén. Nosotros lo necesitamos al Señor Jesucristo para poder vivir. Él es, sin Él nosotros no somos nada, dependemos de la luz de Jesús, amén. Y para que su gloria y su poder se manifiesten en nuestras oraciones, nosotros necesitamos hacer que humillarnos a Él y someternos a su voluntad, porque cuando nosotros hacemos eso, entonces su Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades y a interceder por nosotros, porque como dice la palabra de Dios, vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Qué hermoso, amén. Que hasta en eso el Señor tiene cuidado de nosotros, porque a veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero eso es la importancia de poder nosotros poner siempre en el Espíritu. Ahora el número 7 es el agradecimiento y la dependencia. Vemos ya cuando ellos pasaban aquí a la mesa de los panes, ¿cierto? De la proposición. Entonces, ayer era que ellos mantenían 12 panes y la razón por mantener esos 12 panes era para que ellos recordaran siempre que dependían de Dios y que deberían de ser agradecidos, que deberían agradecerle al Señor por todas sus bendiciones continuos, porque Él los bendecía y les proveía todo diariamente. Entonces, el sacerdote vivía de ese pan de la proposición, era un pan sin levadura y obtenían su fuerza y su vigor de ese pan. Y ese pan, como les dije, también representaba al Señor Jesucristo. Nosotros, Él es el pan de vida, amén, que nos sustenta a nosotros cada día y nosotros dependemos de Él. Por eso es que en la oración debe de haber agradecimiento también, porque tenemos mucho que agradecerle al Señor y esa es la voluntad de Él, que nosotros seamos agradecidos. Dice en la palabra de Dios, dice en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo también nos enseñó en Filipenses 4:6 que toda oración y ruego la deberíamos hacer con acción de gracias. Entonces también vemos que en la Biblia nos enseña acerca de eso, que debemos ser siempre agradecidos. Y por último, la número 8 es nuestro clamor que hacemos al Señor ya con honestidad y con fe. Y todo lo hacemos cuando clamamos a Dios en el nombre de Jesús. El último oficio que realizaban ellos era en el altar de incienso. Y el altar de incienso representaba la oración. Cuando él ofrecía el incienso, el sacerdote estaba encerrado con Dios. Y aquí en el lado derecho vemos que dice: nosotros nos perdemos en el espíritu de oración cuando nos acercamos a Él por medio de su espíritu. Entonces, así era cuando más cerca estaba el sacerdote de la presencia de Dios, amén. Y cuando nosotros oramos, también es cuando estamos más cerca del Señor. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Aquí dice, en el medio, dice: el fuego para el incienso era traído del altar de sacrificio. Nuestras oraciones deben ser respaldadas por nuestros sacrificios.
sacrificios, ¿cierto? De arrepentimiento, sacrificios de alabanza también al Señor. Debemos ofrecer continuamente en nuestras oraciones. Amén. Ahora vemos aquí la tercera, dice, se ofrecía incienso diariamente sobre el altar de oro, como les dije, era 2 veces en el día que ellos ofrecían ¿cierto? El incienso y hacían los demás oficios. Ahora dice aquí, nosotros hemos de orar sin cesar. Así que el fuego del altar de incienso era traído del altar de bronce, de donde ellos realizaban los holocaustos, ¿cierto? Esos sacrificios para el Señor. De ahí traían el fuego para poder encender aquí el altar de incienso. Entonces también nosotros debemos de respaldar nuestras oraciones con sacrificios de arrepentimiento, de justicia y de alabanza, por medio de los cuales nuestras oraciones deben ser respaldadas y debemos hacer todas las oraciones en el nombre de Jesús, con fe y en el nombre de Jesús. El altar debería siempre permanecer encendido. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos orar sin cesar. Como dice el Señor, orar siempre, sin cesar. Porque el Señor, ¿qué dice? El Señor Jesús respalda nuestras oraciones. En la Biblia dice, en Mateo 21, 22, dice el Señor Jesús, todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Y luego dice en Juan 14, 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amén. Así que el Señor solamente quiere que nosotros pues tengamos estos elementos, que hagamos una oración que sea eficaz, amén, que sea conforme a su voluntad. Amén, mis hermanos. Ahora voy a leerles aquí rápidamente la oración esta oración nada más es un modelo que yo escribí, ¿amén? Pero como les dije, cada uno puede hacer su propia oración, tener su propio modelo. Voy a leérselo, dice así la oración. Señor Jesús, en este momento me acerco ante tu presencia, reconociendo que eres nuestro Dios, Padre eterno, quien recompensa a todo aquel que te busca con fe. Alabo tu nombre santo porque solo tú eres Dios, Rey y Salvador, digno de toda la alabanza, adoración y exaltación. Tu gloria es sobre toda la tierra y los cielos. Señor, me ofrezco a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable, y te ruego que examines mi corazón y pruebes mis pensamientos para ver si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Me humillo ante ti y rindo mi voluntad a ti, Señor. Renuncio a la mía, reconociendo que tus planes son mucho mejores que los míos. Guíame con la luz de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por todas tus misericordias que son nuevas cada día. Separado de ti nada puedo hacer, pero contigo, mi Dios, nada me será imposible. Dios santo y poderoso, en este momento me acerco al trono de tu gracia para clamar a ti en el nombre de Jesús por mis necesidades, por las de mi familia, por mis hermanos en Cristo, por mis amistades y todas aquellas personas que bendicen mi vida cada día y aún por las que me ultrajan y me lastiman. Te pido que perdones nuestros pecados y nos ayudes a perdonar como tú lo haces. Pon en cada uno de nosotros tu corazón y tu espíritu noble nos sustente. Guárdanos de todo mal y peligro y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de las malas compañías, amistades, de las malas influencias, para poder conservarnos en santidad para ti. Oh bendito Señor Jesús,
de tu amor, llénanos, Señor, de tu amor, de tu paz, de tu gozo. Haznos mansos, humildes, misericordiosos como tú. Danos fe, sabiduría, Señor, para entender tu voluntad y para servirte con excelencia. Señor Jesús, haz resplandecer tu rostro, derrama tu gloria y tus bendiciones sobre nosotros, tal como prometiste darnos una vida abundante. Mi amado Señor Jesús, invoco tu nombre santo sobre nuestras vidas y declaro que tus promesas se cumplen en nosotros. En ti confío porque tú no mientes ni te arrepientes como los hombres. Te amo, mi Señor, con todo mi corazón, mi alma, mis fuerzas. Gracias, Padre amado, porque sé que has escuchado mi clamor y en el nombre de Jesús declaro la victoria para todos nosotros. Mi alma te bendice y te alaba y todo mi ser exalta tu santo nombre, porque solo tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, este es un modelo que yo escribí, mis hermanos, pero como les digo, cada uno puede y necesitamos, ¿cierto? Nuestro modelo de oración con estos elementos que les he enseñado, que son necesarios para que la oración sea eficaz. A Dios no le interesa que nosotros tengamos una religión, una relación íntima con Él, amén. Y así como ese tabernáculo que era casa de oración, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, amén. Y es nuestro deber mantener ese fuego encendido siempre, amén. El fuego del Espíritu del Señor que nos mantenga en comunión continua con el Señor por medio de la oración y también la palabra de Dios, ¿cierto? Es que nosotros nos mantenemos en comunión continua con el Señor y debemos someternos a su voluntad también para que así el poder del Señor se manifieste en nuestras vidas y su gracia por medio de nuestras oraciones. Amén. Debe ser una oración poderosa de fe y también hacerla en el Espíritu, mantener ese fuego encendido, mis hermanos, siempre. Amén. Amén. Esta es la enseñanza de hoy. Les recuerdo que la oración firme y perseverante hace todas las cosas posibles, ¿cierto? Cuando hay una oración firme, con una fe firme y perseverante, una oración eficaz, hace todas las cosas posibles para quienes estamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hermanos, pues espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas, amén, porque estamos aprendiendo cómo el Señor desea que nosotros nos acerquemos a su presencia, amén, para que Él reciba estas oraciones como un olor grato, el Señor como un aroma, ¿cierto?, grata a Él y también a sus oídos, y que entonces la voluntad del Señor, el poder divino se manifieste en nuestras vidas. Amén. Amén. Si ya terminé, si ustedes quieren hacer algún comentario, mis hermanos, pueden hacerlo. Pueden quitar muy linda, muy hermosa la enseñanza, hermanita. Amén, hermanita Iracema. Si quieren, después yo les puedo dar la oración, ver la enseñanza también. Amén, amén. Si ustedes quieren. Amén. 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 Si alguien más quiere hacer un comentario. Sí, hermana, usted nos habló muy preciso de todos los beneficios de la oración y le voy a mencionar uno de los que dijo que me impactaron también. Amén. Que es la oración, es la entrada para poder entrar en la presencia de Dios. Amén. Y también tenemos que hacer sacrificios en la oración a diario. Amén. 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 Nosotros nos podamos lavar nuestros pecados delante de Dios. Amén. Y todo muy poderosa la prédica, hermana. Aquí me apunté casi toda la hoja y si se la leo me parece que voy a poder aprender.
¿La apuntó? Sí, acá la estaba apuntando. Ah, qué bueno, gloria a Dios, porque ese es un buen alumno, ¿ok? Es un buen alumno que quiere aprender y gracias al Señor por eso, amén. Gracias al Señor por